cuando la mejor amiga de mi esposa me escribió a las 2 de la madrugada diciendo: «Necesito verte urgente», sin que Silvia lo sepa, pensé que era un drama pasajero. Pero cuando me sentó en aquella cafetería del centro de Valencia y me mostró su teléfono móvil temblando, vi conversaciones, fechas, fotografías y un plan meticuloso que empezaba así: «Hoy por fin lo sacamos de la casa». Mi propia familia llevaba 7 meses planeando mi destrucción. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Navarro Sanz. Tengo 67 años recién cumplidos y durante 40 años creí que conocía perfectamente a las personas con quienes compartía mi vida. Creí que el matrimonio que construí con Silvia Moreno Díaz desde mayo de 1985 era sólido, basado en respeto mutuo y cariño genuino. Creí que mi hijo Marcos Navarro Moreno, de 38 años, era un hombre responsable que valoraba los sacrificios que hice por él durante toda su vida. Creí en la familia, en la lealtad, en esos valores que mis padres me enseñaron cuando era apenas un niño creciendo en las calles estrechas de Valencia. Pero todo lo que creía se derrumbó en una sola noche. Era viernes 12 de octubre de 2023. Recuerdo la fecha exacta porque ese día había celebrado discretamente el aniversario de la apertura de mi antigua farmacia, el negocio que heredé de mi padre y que dirigí durante 35 años, hasta jubilarme hace 5. Silvia había salido temprano esa mañana diciendo que tenía cita con el médico para revisión de rutina, y Marcos llevaba semanas sin visitarnos, alegando exceso de trabajo en su empresa de consultoría tecnológica. Yo estaba en casa, solo, leyendo tranquilamente en el salón cuando mi teléfono móvil vibró sobre la mesa. Eran exactamente las 2:14 de la madrugada. El nombre que apareció en la pantalla me sorprendió profundamente. Beatriz Ruiz Ortega. Beatriz era la supuesta mejor amiga de Silvia desde hacía más de 20 años. Se conocieron en un curso de cerámica artística en el Centro Cultural del barrio y desde entonces eran inseparables. Tomaban café juntas todos los jueves, viajaban ocasionalmente a Madrid para ver exposiciones de arte, se llamaban casi diariamente para charlar sobre banalidades que yo nunca terminaba de comprender. Pero entre Beatriz y yo siempre hubo una distancia extraña, una frialdad cortés que nunca logramos superar pese a los años de convivencia social en reuniones familiares y cenas organizadas por Silvia. El mensaje era breve pero inquietante. Emilio, necesito hablar contigo urgentemente, a solas, sin que Silvia lo sepa. Por favor, es importante. Mañana a las 4 de la tarde en la cafetería Azahar, cerca de la Plaza de la Virgen. No me ignores, te lo ruego. Leí el mensaje 3 veces seguidas intentando encontrarle sentido. ¿Por qué la mejor amiga de mi esposa querría verme en secreto? ¿Qué podía ser tan urgente que no podía esperar hasta el día siguiente en horario normal? ¿Por qué específicamente pedía que Silvia no lo supiera? Mi primer impulso fue despertar a Silvia, mostrarle el mensaje y preguntarle directamente qué estaba pasando. Pero algo en el tono desesperado de aquellas palabras me detuvo. Había una vulnerabilidad ahí, un ruego genuino que raramente había visto en Beatriz, siempre tan compuesta y segura de sí misma. Respondí brevemente: «Estaré ahí». No pude dormir el resto de la noche. Di vueltas en la cama mientras Silvia roncaba suavemente a mi lado, completamente ajena a mi inquietud. Intenté imaginar qué podría querer decirme Beatriz. Quizás tenía problemas matrimoniales con su esposo y necesitaba consejo. Quizás había descubierto que Silvia tenía algún problema de salud grave que me ocultaba. Quizás era algo relacionado con dinero, alguna inversión fallida o deuda que necesitaba resolver discretamente. Jamás, ni en mis peores suposiciones, imaginé la verdad que estaba a punto de descubrir. El sábado transcurrió con lentitud agónica. Silvia pasó la mañana ordenando armarios y hablando por teléfono con una amiga sobre no sé qué problema con una vecina del edificio. Yo fingí normalidad absoluta. Desayuné tranquilo.
Leí el periódico como todos los fines de semana. Salí a caminar media hora por el parque del barrio, pero mi mente no paraba de dar vueltas sobre ese mensaje nocturno. A las 3:30 de la tarde, le dije a Silvia que tenía que salir para encontrarme con Javier Molina Vega, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años, para revisar unos papeles del seguro médico. Era mentira, pero necesitaba una excusa creíble. Silvia apenas levantó la vista del móvil donde estaba escribiendo mensajes y murmuró distraída: «Vale, no tardes mucho que esta noche cenaremos temprano». La cafetería Azahar estaba ubicada en una calle lateral cerca de la Plaza de la Virgen, un lugar discreto que frecuentaban principalmente turistas despistados y estudiantes universitarios. Llegué 10 minutos antes de las 4 y me senté en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Pedí un café solo que apenas toqué mientras esperaba nervioso. Beatriz llegó puntual. La vi entrar mirando hacia todos lados con evidente tensión, como si temiera ser seguida. Llevaba gafas de sol enormes pese a que el día estaba nublado, y su rostro mostraba señales claras de falta de sueño. Cuando me vio, se dirigió rápidamente a la mesa y se sentó frente a mí sin siquiera saludar. «Gracias por venir», susurró con voz quebrada. No sabía a quién más acudir. «¿Qué está pasando, Beatriz?», pregunté directamente. «Tu mensaje me preocupó mucho». Ella no respondió inmediatamente. Sacó su teléfono móvil del bolso con manos temblorosas, lo desbloqueó y me lo extendió sobre la mesa. En la pantalla había una conversación de WhatsApp. «Lee esto», dijo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lee todo y después te explico». Tomé el teléfono con cautela y comencé a leer. Los primeros mensajes parecían banales, conversaciones normales entre Silvia y Marcos sobre horarios y compromisos familiares. Pero conforme avanzaba hacia atrás en el historial, las palabras comenzaron a transformarse en algo completamente diferente. Y entonces lo vi. Un mensaje de Silvia a Marcos fechado el 28 de marzo de 2023. «Ya hablé con el doctor Romero. Dice que con los informes médicos que le proporcionemos puede hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo severo. Nos costará 5.000 euros, pero vale la pena». Mi corazón comenzó a latir violentamente. Seguí deslizando la pantalla hacia arriba con dedos que comenzaban a temblar. Cada nuevo mensaje era una puñalada más profunda en el pecho. No podía creer lo que estaban leyendo mis ojos, pero ahí estaba, escrito con la frialdad de quien planea algo perfectamente calculado. Mensaje de Marcos, 30 de marzo. «¿Estás segura de que funcionará? No quiero que nos descubra antes de tiempo». Respuesta de Silvia. «Tranquilo, tu padre es demasiado confiado, nunca sospecha nada. Llevamos 40 años juntos y jamás ha dudado de mí ni una sola vez». Sentí náuseas. La mujer con quien había compartido 4 décadas de vida, la madre de mi único hijo, hablaba de mí como si fuera un estorbo, un objetivo a eliminar. Levanté la vista hacia Beatriz, que me observaba con expresión devastada. «Sigue leyendo», murmuró ella limpiándose las lágrimas. «Hay más, mucho más». Volví a concentrarme en la pantalla. Los mensajes se multiplicaban, fechados a lo largo de abril, mayo, junio de 2023. Era una conversación continua, metódica, donde madre e hijo discutían cada detalle de su plan macabro como si estuvieran organizando unas simples vacaciones familiares. 5 de abril, Silvia. Hablé con Beatriz. Ella aceptó testificar que te ha visto desorientado, confundido con las fechas, repitiendo las mismas historias. Le pagaremos 10.000 euros cuando todo termine. Mi estómago se contrajo violentamente. Miré a Beatriz con ojos llenos de incredulidad y dolor. Ella asintió lentamente, incapaz de sostener mi mirada. Yo acepté al principio, confesó con voz rota. Silvia me dijo que era por tu propio bien, que estabas desarrollando demencia senil y que necesitaban protegerte de ti mismo. Me convenció de que sería temporal, solo hasta que firmaran unos papeles importantes. Pero después comencé a ver mensajes que me hicieron dudar de todo. ¿Qué mensajes?, pregunté con voz apenas audible. Beatriz tomó el teléfono de mis manos y buscó otra conversación.
Esta era entre Silvia y una tal Patricia Soler, nombre que no reconocí inmediatamente. 10 de junio, Silvia. Patricia, necesito que me consigas los formularios para internación involuntaria en centros psiquiátricos privados, los que se usan cuando el paciente representa peligro para sí mismo o para terceros. Patricia, ¿estás hablando en serio? Esos documentos requieren firmas de 2 médicos independientes y un juez. Silvia, por eso necesito contactos, gente que entienda que a veces hay que actuar rápido por el bien del enfermo. El dinero no es problema. Patricia, te va a costar mínimo 20.000 euros conseguir ese tipo de colaboración. Silvia, perfecto. Cuando tengamos el patrimonio de Emilio bajo control, recuperaremos eso y mucho más. Solté el teléfono sobre la mesa como si quemara. Mi respiración se había vuelto agitada, errática. Todo mi cuerpo temblaba de rabia e incredulidad. ¿Patrimonio bajo control? ¿Internación involuntaria? Mi propia esposa planeaba encerrarme en un psiquiátrico usando documentos falsificados. No puede ser real, susurré más para mí mismo que para Beatriz. Tiene que ser algún malentendido terrible. No hay malentendido, Emilio, respondió ella con firmeza inesperada. Llevo 3 meses leyendo estas conversaciones, sintiéndome cada vez más enferma. Al principio intenté convencerme de que Silvia actuaba por preocupación genuina, que tal vez tú realmente necesitabas ayuda y yo no lo veía. Pero entonces, Beatriz volvió a tomar el teléfono y me mostró otro intercambio. Este era del 23 de julio, apenas 3 meses atrás. Marcos, mamá, ¿de verdad crees que papá no se dará cuenta cuando empecemos a mover el dinero? Silvia, tu padre es un ingenuo que siempre ha confiado ciegamente en mí. Manejo todas las cuentas bancarias desde hace años. Él ni siquiera revisa los extractos mensuales. Cuando nos demos cuenta, ya habremos transferido lo suficiente para pagar tus deudas y asegurar nuestro futuro. Marcos, ¿y si se resiste a la internación? Silvia, para eso están los sedantes y el personal especializado. Una vez dentro de la clínica de Granada, firmará lo que sea necesario. Y si no lo hace voluntariamente, el doctor Romero ya tiene preparado el informe de incapacidad mental permanente. Las palabras danzaban frente a mis ojos. Incapacidad mental permanente. Clínica de Granada. Sedantes. Cada término era más aterrador que el anterior. No estaban planeando un simple engaño financiero. Estaban planeando destruir mi vida completamente, encerrarme lejos de todo y todos, borrarme como si nunca hubiera existido. ¿Cuándo? Logré articular finalmente. ¿Cuándo planeaban hacer esto? Beatriz respiró hondo antes de responder. Su rostro mostraba una mezcla de culpa, miedo y determinación que jamás había visto en ella. 23 de enero de 2024, dijo con claridad dolorosa. El día de tu cumpleaños número 68. Silvia lo eligió específicamente porque dijo que la edad lo haría parecer más creíble, más natural, que nadie sospecharía nada si un hombre de casi 70 años comenzaba a mostrar signos de deterioro mental. El golpe emocional fue tan brutal que casi no pude respirar. Mi propio cumpleaños. El día que debería celebrar otro año de vida, ellos lo habían elegido como fecha para mi destrucción final. Había una crueldad calculada en esa decisión que trascendía cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Por qué?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué Silvia haría esto? ¿Por qué Marcos? Yo les he dado todo. Trabajé durante 35 años en esa farmacia para darles una vida cómoda. Nunca les negué nada. Pagué la universidad privada de Marcos, sus viajes al extranjero, su primer apartamento. ¿Por qué me harían algo así? Beatriz tomó mis manos sobre la mesa. Las suyas estaban heladas, temblando tanto como las mías. Por dinero, Emilio. Solo por dinero, respondió con amargura absoluta. Marcos tiene deudas enormes, 60.000 euros en apuestas deportivas online. Un prestamista violento lo está amenazando, le ha dado plazo hasta febrero próximo o irá tras su familia. Silvia vio en tu patrimonio la solución perfecta para salvar a su hijo. Pero yo los habría ayudado, protesté desesperado. Si Marcos me hubiera dicho que tenía problemas,
Habríamos buscado una solución juntos. Soy su padre, por el amor de Dios. Ellos no querían tu ayuda, Emilio. Querían tu dinero sin condiciones, sin explicaciones, sin consecuencias, explicó Beatriz con dureza. Y Silvia vio la oportunidad de tomar todo para ella y su hijo, de deshacerse de ti permanentemente. Me hundí en la silla completamente devastado. 40 años de matrimonio reducidos a esto. Un hijo que había criado con amor incondicional, dispuesto a encerrarme en un psiquiátrico por dinero. Una esposa que nunca me había amado realmente, que solo esperaba el momento adecuado para destruirme. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente a Beatriz. ¿Por qué cambiar de bando después de aceptar participar? Ella cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Porque ya no puedo vivir con esto. Beatriz abrió su bolso con movimientos nerviosos y sacó un sobre manila grueso que colocó frente a mí sobre la mesa de la cafetería. Sus manos seguían temblando visiblemente mientras lo empujaba hacia mi dirección. Esto es lo que me hizo despertar definitivamente, dijo con voz cargada de remordimiento. Hace 2 semanas, Silvia me invitó a su casa cuando supuestamente tú habías salido a caminar. Me pidió que firmara un documento como testigo de tu comportamiento errático. Dijo que era rutinario, algo preventivo por si algún día realmente necesitabas ayuda médica. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había varias hojas impresas en papel oficial con membrete de un bufete legal que no reconocí. El primer documento llevaba fecha del 15 de septiembre de 2023, apenas un mes atrás. Lo leí con creciente horror mientras cada palabra se clavaba como un cuchillo en mi pecho. Era una declaración jurada donde Beatriz Ruiz Ortega, supuesta amiga cercana de la familia desde hacía 20 años, atestiguaba haber presenciado múltiples episodios donde yo, Emilio Navarro Sanz, mostraba signos alarmantes de deterioro cognitivo severo. Según el texto, me había visto olvidar nombres de personas conocidas, repetir las mismas anécdotas 3 o 4 veces en la misma conversación, perderme regresando a casa desde el supermercado del barrio y mostrar episodios de agresividad verbal sin provocación aparente. Todo era mentira, absolutamente todo. Jamás me había perdido, jamás había olvidado nombres importantes, jamás había sido agresivo con nadie. Pero ahí estaba, redactado con lenguaje técnico convincente, listo para ser presentado ante cualquier autoridad médica o judicial como prueba irrefutable de mi incapacidad mental. Yo firmé esto, confesó Beatriz con vergüenza lacerante. Firmé sabiendo que era falso, convenciéndome de que Silvia tenía buenas intenciones. Me pagó 5.000 euros en efectivo ese mismo día. Dijo que serían 10.000 más cuando todo terminara. Continué revisando el sobre. Había más documentos, todos igualmente aterradores. Un informe médico preliminar firmado por un tal doctor Alberto Romero García, neurólogo según el membrete, donde describía síntomas de demencia temprana, basándose en entrevistas con familiares cercanos. Yo jamás había visitado a ese médico. Nunca había oído su nombre en toda mi vida. Era completamente inventado, fabricado para construir un expediente falso que justificara mi internación forzosa. Pero lo peor estaba en las últimas páginas. Eran fotografías impresas, docenas de ellas, tomadas durante los últimos meses sin mi conocimiento. Yo saliendo de casa por la mañana, comprando el periódico en el kiosco de la esquina, sentado en el banco del parque alimentando palomas, entrando a la farmacia donde trabajaba mi sobrina para saludarla brevemente. Imágenes completamente inocentes de mi rutina diaria, pero acompañadas de anotaciones manuscritas con letra que reconocí inmediatamente como la de Marcos. 13 de mayo, 9:30 de la mañana. Sujeto deambula sin rumbo fijo por el parque durante 40 minutos. Posible desorientación espacial. 27 de junio, 11:15. Sujeto permanece sentado en banco público sin actividad aparente durante 1 hora. Comportamiento compatible con apatía severa. 5 de agosto, 16:40. Sujeto olvida compras en supermercado y debe regresar 3 veces. Evidente fallo en memoria de corto plazo.
Cada anotación convertía momentos normales de mi vida en síntomas inventados de enfermedad mental. Mi hijo me había estado siguiendo durante meses, fotografiando cada movimiento, fabricando un expediente completo de supuesta locura donde solo existía la vida tranquila de un jubilado de 67 años, disfrutando su tiempo libre. ¿Cómo pudiste participar en esto?, exploté finalmente, incapaz de contener la rabia que bullía en mi interior. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos en las cenas familiares sabiendo que estabas ayudándolos a destruirme? Beatriz sollozó abiertamente, sin importarle ya las miradas curiosas de otros clientes de la cafetería. No lo sé, Emilio. No tengo excusa. Silvia era mi mejor amiga desde hace tanto tiempo. Cuando me propuso esto, lo presentó como un favor familiar urgente. Me dijo que tú estabas enfermo realmente, pero te negabas a aceptarlo, que necesitaban intervenir antes de que te hicieras daño o dilapidaras todo el patrimonio en malas decisiones. Me manipuló perfectamente porque yo confiaba en ella ciegamente. Guardé silencio, procesando toda la información que estaba recibiendo. Mi cerebro funcionaba a velocidad frenética, intentando comprender la magnitud de la traición. No era solo Silvia, no era solo Marcos. Era una conspiración completa que involucraba médicos corruptos, abogados sin escrúpulos, documentos falsificados y testigos pagados. Habían construido un caso entero contra mí con la eficiencia de una operación criminal profesional. ¿Qué te hizo cambiar de opinión finalmente?, pregunté cuando logré controlar mi voz. Beatriz sacó su teléfono nuevamente y buscó otra conversación. Esta era reciente, del 5 de octubre de 2023, apenas una semana atrás. «Leí esto», dijo simplemente. Era un intercambio entre Silvia y Marcos donde discutían los últimos preparativos. Pero lo que captó mi atención fue un mensaje específico que Silvia había enviado a su hijo a las 11 de la noche de ese día. «Marcos, hijo mío, estoy tan orgullosa de ti. Sé que estos meses han sido difíciles, pero pronto todo terminará. El 23 de enero sacamos a tu padre de la casa definitivamente». Beatriz ya firmó su declaración. El doctor Romero tiene los informes listos y la clínica de Granada confirmó disponibilidad de habitación en ala de seguridad máxima. Una vez allí, con los sedantes apropiados, firmará la transferencia de bienes sin siquiera recordarlo después. Seremos libres, ricos, y ese viejo ingenuo jamás volverá a molestarnos. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Viejo ingenuo. Así me llamaba la mujer con quien compartí 4 décadas de vida. No había un ápice de amor, ni siquiera de respeto básico en esas palabras, solo desprecio frío y calculado. Cuando leí ese mensaje, continuó Beatriz con voz temblorosa, algo se rompió dentro de mí. Comprendí que no estaba ayudando a proteger a un amigo enfermo. Estaba colaborando en la destrucción deliberada de un hombre bueno y honesto. Durante 3 noches no pude dormir pensando en ti encerrado en esa clínica, sedado, confundido, sin entender qué te había pasado ni por qué tu familia te había abandonado así. Beatriz metió la mano en su bolso nuevamente y sacó un pequeño dispositivo USB que colocó junto al sobre manila. «Aquí está todo», explicó, «copias de todas las conversaciones entre Silvia y Marcos desde marzo hasta ayer, fotografías de los documentos originales que firmé, grabaciones de audio donde Silvia me explica el plan completo, contactos del doctor Romero y otros implicados. Es suficiente evidencia para destruir su plan completamente y llevarlos ante la justicia si decides hacerlo». Tomé el USB con mano temblorosa. Era tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero contenía la prueba irrefutable de la conspiración más vil que pudiera imaginar. Mi vida, mi libertad, mi dignidad, todo había estado a punto de ser arrebatado y ahora tenía en mis manos las herramientas para defenderme. «¿Por qué arriesgas tanto dándome esto?», pregunté. Beatriz me sostuvo la mirada con una intensidad que jamás había visto en ella. Sus ojos enrojecidos por el llanto mostraban una determinación férrea que contrastaba con su estado emocional destrozado. «Porque tengo que vivir conmigo misma después de esto», respondió con firmeza inesperada. «Porque durante 20 años
Te vi ser un esposo fiel, un padre dedicado, un hombre decente que jamás le hizo daño a nadie. Y yo estaba dispuesta a traicionarte por 15.000 euros. Eso me convierte en alguien despreciable, lo sé. No espero tu perdón, Emilio. Solo necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Apreté el dispositivo USB en mi mano hasta sentir que los bordes se clavaban en mi palma. La rabia, el dolor, la traición se mezclaban en mi pecho, formando un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Pero por encima de todo eso, comenzaba a surgir algo diferente. Una claridad fría, una determinación que no sabía que poseía. Necesito saber algo más, dije obligándome a mantener la voz estable. ¿Por qué Marcos necesita tanto dinero? Él tiene un buen trabajo, un apartamento decente. ¿Qué pasó para que llegara a este extremo? Beatriz suspiró profundamente antes de responder. Tomó un sorbo de su café ya frío y comenzó a explicar con voz cansada. Marcos tiene una adicción que ni tú ni nadie más conoce. Apuestas deportivas online. Comenzó hace 3 años como entretenimiento ocasional, pequeñas cantidades en partidos de fútbol los fines de semana. Pero escaló rápidamente. Silvia me contó todo hace 6 meses cuando me propuso el plan. Marcos llegó a su casa una noche llorando desesperado, confesándole que debía 60.000 euros a un prestamista llamado Rubén Ortiz, un tipo conocido en ciertos círculos de Valencia por su brutalidad con los deudores. El nombre me resultaba vagamente familiar. Recordé haber leído en el periódico local sobre un tal Rubén Ortiz, involucrado en casos de extorsión y violencia, aunque nunca había sido condenado por falta de pruebas suficientes. La idea de que mi hijo estuviera enredado con alguien así me heló la sangre. ¿60.000 euros? Repetí incrédulo. ¿Cómo pudo acumular semejante deuda sin que nadie lo notara? Las apuestas online son así, explicó Beatriz. Discretas, accesibles 24 horas al día, adictivas. Marcos empezó ganando algunas apuestas pequeñas, lo cual le dio falsa confianza. Después vino la persecución de pérdidas, intentar recuperar lo perdido con apuestas cada vez mayores. Cuando quiso detenerse, ya era demasiado tarde. Había agotado sus ahorros, maximalizado todas sus tarjetas de crédito, pedido préstamos personales que no podía pagar. Finalmente recurrió a Rubén Ortiz, quien le prestó 40.000 euros con intereses usurarios que convirtieron la deuda en 60.000 en menos de un año. La imagen de mi hijo que había construido durante 38 años se desmoronaba ante mí. El niño responsable, el estudiante aplicado, el profesional exitoso, todo era una fachada que ocultaba un problema devastador. Y en lugar de acudir a mí buscando ayuda, había preferido conspirar con su madre para destruirme. Rubén le dio plazo hasta febrero de 2024, continuó Beatriz. Si no paga completo antes del día 15, irá tras su familia. Amenazó específicamente a Laura, la esposa de Marcos, y a los niños. Por eso Silvia actuó tan rápido organizando este plan. Vio en tu patrimonio la solución perfecta, suficiente dinero para salvar a Marcos y quedarse con una buena parte para ella misma. Pero yo lo habría ayudado, protesté con voz quebrada. Si Marcos hubiera venido a mí con honestidad, habríamos encontrado una forma de solucionar esto juntos. No habría condenado a mis nietos a vivir amenazados. Ellos no querían tu ayuda con condiciones, Emilio. No querían tus consejos, tu supervisión, tu decepción. Querían el dinero sin rendir cuentas a nadie, respondió Beatriz con amargura. Y Silvia vio la oportunidad perfecta de resolver el problema de Marcos mientras se deshacía de ti permanentemente. 2 pájaros de un tiro, como ella misma lo expresó en uno de sus mensajes. Me recosté en la silla, sintiendo que el peso de toda esa información amenazaba con aplastarme. Durante 40 años había trabajado incansablemente para construir un patrimonio modesto, pero sólido. La farmacia heredada de mi padre la convertí en un negocio próspero que nos dio estabilidad económica. Invertí sabiamente en 2 propiedades pequeñas que ahora valían aproximadamente 300.000 euros en total. Nunca fui rico, pero siempre tuve la satisfacción de saber que mi familia vivía cómodamente gracias a mi esfuerzo. Y ahora descubría que esa misma familia por la cual sacrifiqué tanto planeaba arrebatarme todo
usando los métodos más viles imaginables. ¿Cuánto sabe Laura de esto?, pregunté refiriéndome a mi nuera. ¿Está involucrada en el plan? Beatriz negó con la cabeza. Según lo que escuché, Laura no sabe nada. Marcos le oculta tanto las deudas como la conspiración. Silvia insistió en mantenerla completamente ajena porque teme que Laura podría oponerse o, peor aún, contártelo todo. Tu nuera siempre te ha tenido aprecio genuino. Eso, al menos, era un pequeño consuelo. Laura, mi nuera desde hacía 8 años, siempre había sido amable y respetuosa conmigo. Me dolía pensar que vivía engañada junto a un hombre capaz de traicionar así a su propio padre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Beatriz con cautela. ¿Vas a confrontarlos directamente? La pregunta flotó en el aire entre nosotros mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Mi primer impulso era volver a casa inmediatamente, enfrentar a Silvia con toda la evidencia y exigir explicaciones. Quería gritar, romper cosas, descargar 4 décadas de rabia acumulada en esos pocos minutos de descubrimiento. Pero algo me detuvo, una vocecita en el fondo de mi conciencia que susurraba prudencia, que me recordaba años de experiencia dirigiendo un negocio donde las decisiones impulsivas raramente terminaban bien. Si los enfrentaba ahora, sin preparación adecuada, podrían destruir evidencia, inventar coartadas, manipular la situación para convertirme a mí en el villano. No, si iban a jugar sucio, yo tendría que ser más inteligente. No voy a confrontarlos todavía, respondí lentamente, mientras la idea tomaba forma en mi cabeza. Voy a hacer algo que jamás pensaron que sería capaz de hacer. ¿Qué cosa?, preguntó Beatriz intrigada. La miré directamente a los ojos y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una chispa de control sobre mi propia vida. Voy a protegerme, voy a reunir más evidencia. Y cuando llegue el momento adecuado, voy a destruir su plan tan completamente que jamás puedan volver a amenazarme. Beatriz asintió lentamente, reconociendo la determinación en mi voz. ¿Necesitas mi ayuda? Ya me ayudaste más de lo que puedo expresar, respondí sinceramente. Regresé a casa esa tarde con el dispositivo USB guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso como si transportara un explosivo. Silvia estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción, mientras picaba verduras con movimientos mecánicos. La escena era tan cotidiana, tan normal, que por un momento dudé de la realidad de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo te fue con Javier?, preguntó sin siquiera voltear a mirarme. La mención del nombre de mi abogado me dio una idea súbita. Javier Molina Vega había sido mi asesor legal desde hacía más de 20 años. Lo conocí cuando compré mi primera propiedad de inversión y desde entonces manejaba todos mis asuntos legales. Era discreto, eficiente y sobre todo absolutamente confiable. Bien, solo revisamos algunas cosas del seguro. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Tengo que volver a verlo el lunes para firmar unos papeles adicionales. Murmuró Silvia distraídamente. La cena estará lista en media hora. Subí a nuestro dormitorio y cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono móvil y busqué el número de Javier. Eran las 6:40 de la tarde del sábado, horario poco apropiado para llamadas profesionales, pero esto no podía esperar hasta el lunes. Marqué y esperé mientras los tonos resonaban eternamente en mi oído. «Emilio», respondió finalmente la voz familiar de Javier. «¿Todo bien? Es raro que llames en fin de semana». «Javier, necesito verte urgentemente. Mañana, si es posible. Es un asunto extremadamente delicado y prefiero no hablar por teléfono», dije manteniendo la voz baja. Hubo una pausa breve antes de que respondiera. Javier era lo suficientemente experimentado para reconocer la gravedad en mi tono. «Puedo verte mañana domingo a las 10 de la mañana en mi despacho. ¿Te parece bien?» «Perfecto, gracias, Javier». Pasé el resto de la tarde y la noche actuando con normalidad forzada. Cené con Silvia, mientras ella hablaba animadamente sobre el nuevo curso de yoga que pensaba tomar, sobre la boda de la hija de una vecina, sobre trivialidades que antes me habrían parecido encantadoras
y ahora sonaban como ruido vacío. Cada vez que la miraba, veía no a la mujer con quien compartí 40 años, sino a una extraña calculadora planeando mi destrucción. Esa noche, acostado junto a ella en la oscuridad de nuestro dormitorio, escuché su respiración regular mientras dormía profundamente. Me pregunté cómo era posible que alguien durmiera tan tranquilamente después de planear algo tan monstruoso. ¿Acaso no sentía ningún remordimiento? ¿Ninguna duda? La mujer que roncaba suavemente a mi lado era una completa desconocida. El domingo por la mañana, le dije a Silvia que tenía una reunión en el club de ajedrez donde había empezado a jugar desde mi jubilación. Era mentira, por supuesto, pero ella aceptó la explicación sin cuestionar nada. Salí de casa a las 9:30, asegurándome de llevar el dispositivo USB y el sobre Manila que Beatriz me había entregado. El despacho de Javier estaba ubicado en el centro de Valencia, en un edificio antiguo, restaurado con elegancia sobria. Llegué puntual y lo encontré esperándome en su oficina privada, vestido informalmente con pantalones vaqueros y camisa polo, muy diferente de su habitual traje de trabajo. «Siéntate, Emilio. Te ves terrible», dijo Javier con preocupación genuina mientras me indicaba uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. «¿Qué está pasando?». Durante la siguiente hora le conté absolutamente todo. Le mostré el contenido del USB en su computadora portátil, las conversaciones entre Silvia y Marcos, los documentos falsificados, las fotografías de vigilancia, el plan completo para internarme en una clínica psiquiátrica. Javier escuchó en silencio cada vez más sombrío, tomando notas ocasionales en una libreta legal. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Esto es grave, Emilio. Muy grave. Estamos hablando de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, apropiación indebida, posiblemente intento de secuestro dependiendo de cómo un juez interprete la internación forzosa. Tu esposa y tu hijo podrían enfrentar cargos criminales serios». «No me importan los cargos criminales todavía», respondí con firmeza. «Primero necesito protegerme. Necesito asegurarme de que no puedan ejecutar su plan bajo ninguna circunstancia». Javier asintió pensativamente. «Tienes razón. Lo primero es la defensa, después vendrá la ofensiva. Necesitamos hacer varias cosas inmediatamente y todo debe hacerse con máxima discreción. Si sospechan que descubriste su plan, podrían acelerar el proceso o destruir evidencia». «¿Qué sugieres?». Javier comenzó a enumerar los pasos con precisión profesional que admiré inmensamente. «Primero, necesito contratar un investigador privado de total confianza. Conozco a alguien excelente, Rodrigo Santos, ex policía con 20 años de experiencia. Él puede verificar todo lo que Beatriz te dijo, conseguir evidencia adicional y, lo más importante, rastrear cualquier movimiento financiero sospechoso». Sentí un escalofrío al escuchar esa última parte. «¿Movimientos financieros? ¿Crees que ya han empezado a robar de mis cuentas?». «Es muy probable», respondió Javier gravemente. «Si planeaban internarte en enero, tiene sentido que empezaran a mover dinero con anticipación para que cuando llegaras al psiquiátrico, parte del patrimonio ya estuviera fuera de tu alcance». La idea me enfureció, pero Javier continuó antes de que pudiera explotar. «Segundo, necesitamos revisar exhaustivamente todas tus cuentas bancarias, inversiones y propiedades. Quiero ver cada movimiento de los últimos 6 meses. Cualquier transferencia, cualquier cambio de titularidad, cualquier documento firmado, todo». «Puedo conseguir los extractos mañana lunes en cuanto abran los bancos», dije tomando nota mental. «Tercero, y esto es crítico, necesitamos proteger tus activos inmediatamente de forma legal e irreversible. Te recomiendo crear una sociedad limitada individual donde tú seas el único propietario y administrador. Transferiremos todas tus propiedades y cuentas principales a esa sociedad. De esa forma, aunque consiguieran declararte incapaz, no podrían tocar nada sin orden judicial expresa que tardaría meses en conseguir». La brillantez del plan me impactó. Era simple pero efectivo. ¿Cuánto tiempo tomaría establecer esa sociedad? «Con la urgencia del caso puedo tener la lista en 2 semanas máximo», respondió Javier.
Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. No por el trabajo físico o mental que requerían, sino por la actuación constante que debía mantener. Cada mañana me levantaba junto a Silvia, desayunábamos juntos mientras ella leía revistas de decoración y yo fingía interés en sus comentarios sobre cortinas nuevas para el salón. Cada conversación telefónica con Marcos, donde preguntaba por los nietos, era una tortura, sabiendo que mi propio hijo contaba los días para encerrarme en un psiquiátrico. Pero mientras ellos creían que todo seguía normal, yo trabajaba meticulosamente en mi defensa. Rodrigo Santos, el investigador que Javier contrató, resultó ser extraordinariamente eficiente. En solo 5 días me entregó un informe devastador. Silvia había abierto una cuenta bancaria conjunta con Marcos el 18 de septiembre de 2023, apenas 3 semanas antes de que Beatriz me revelara todo. Para hacerlo, había falsificado mi firma en una procuración notarial, usando documentos que ella misma preparó con un software de edición digital. Pero lo peor vino cuando revisamos mis cuentas principales. 45.000 euros habían sido transferidos gradualmente desde mi cuenta de ahorros de toda la vida hacia esa nueva cuenta conjunta. Transferencias de 5.000, 7.000, 3.000 euros realizadas durante agosto, septiembre y octubre, siempre en horarios donde yo no solía revisar mis movimientos bancarios. Silvia conocía perfectamente mis hábitos y los explotó con precisión quirúrgica. El 28 de octubre, domingo por la tarde, ocurrió algo que cambiaría completamente mi estrategia. Silvia recibió una llamada que la puso visiblemente nerviosa. Escuché fragmentos de la conversación desde la cocina donde fingía preparar café. Sí, Marcos, mañana, pero es muy repentino. Ya veo. No, no te preocupes, iré contigo. Sí, puedo inventar algo. Cuando colgó, vino hacia mí con expresión estudiadamente casual. Emilio, mañana necesito ir a Toledo con Marcos. Surgió un asunto urgente con la herencia de su tía Remedios, ya sabes, papeles que firmar en el registro. Probablemente nos tome todo el día y parte del martes también. La tía Remedios había fallecido hacía 2 años y su herencia se había resuelto completamente hacía meses. Era una mentira obvia, pero asentí como si no sospechara nada. Por supuesto, no hay problema. ¿Necesitas que te lleve a la estación? No. Marcos pasará a recogerme temprano. Tú descansa, aprovecha para ver esos documentales de historia que tanto te gustan. Esa noche, después de que Silvia se durmiera, bajé silenciosamente al estudio y llamé a Rodrigo. Le expliqué la situación, y él comprendió inmediatamente la oportunidad que se presentaba. Es el momento perfecto para instalar equipos de vigilancia, dijo con voz profesional y tranquila. Si van a estar fuera todo el lunes y parte del martes, tenemos tiempo suficiente para hacer un trabajo limpio. Micrograbadores de última generación que se activan por voz, imposibles de detectar sin equipo especializado. El lunes 29 de octubre a las 8 de la mañana, vi partir a Silvia con una maleta pequeña. Marcos la recogió en su coche y ambos se marcharon rápidamente, sin imaginar siquiera que los estaba observando desde la ventana del segundo piso con una mezcla de dolor y determinación fría. A las 9 en punto, Rodrigo llegó acompañado de un técnico especializado. Durante las siguientes 4 horas, instalaron dispositivos microscópicos en lugares estratégicos, detrás del marco de fotos de la sala, dentro del enchufe del comedor, bajo la mesita de noche del lado de Silvia en nuestro dormitorio. Equipos profesionales que grabarían cualquier conversación con claridad perfecta. Todo está sincronizado con una aplicación en tu teléfono, explicó Rodrigo, mostrándome cómo funcionaba. Puedes escuchar en tiempo real o revisar grabaciones posteriores. Las baterías duran 3 meses y la calidad de audio es excepcional. Cuando se marcharon, limpié meticulosamente cualquier rastro de su visita. Acomodé los muebles exactamente como estaban, verifiqué que no hubiera polvo removido o señales de manipulación. Todo debía lucir absolutamente normal. Silvia regresó el martes 30 de octubre por la tarde, cansada pero de buen humor. No notó absolutamente nada diferente en la casa. Esa noche, después de cenar,
Subió a darse un baño largo mientras yo me instalaba en el estudio, con auriculares y mi teléfono móvil. No tuve que esperar mucho para los primeros resultados devastadores. El miércoles 31 de octubre por la mañana, Silvia recibió una llamada de Marcos mientras yo supuestamente había salido a comprar pan. Me quedé en la calle esperando 5 minutos antes de regresar, tiempo suficiente para que ella se sintiera segura de hablar libremente. Los micrograbadores capturaron cada palabra con claridad aterradora. «Mamá, el doctor Romero confirmó. Tiene todo listo para enero», decía la voz de Marcos con tono ansioso. «Los informes médicos están perfectamente redactados, imposibles de refutar. Cualquier juez los aceptaría sin cuestionar». «Excelente, hijo. ¿Y la clínica de Granada?» «Confirmaron disponibilidad en el ala de seguridad máxima. Es perfecta, mamá. Está a 3 horas de Valencia, alejada de todo. Las visitas están estrictamente controladas y reguladas. Nadie podrá verlo sin autorización expresa del director médico». «¿Y el director está con nosotros?» «Completamente. Le pagamos 15.000 euros por adelantado como acordamos. Él se encargará personalmente de que papá reciba la medicación apropiada para mantenerlo, digamos, cooperativo». Escuché a Silvia reír, una risa fría, cruel, que jamás había oído salir de su boca. «Sedantes suficientes para que firme lo que necesitemos, sin siquiera recordarlo después». «Perfecto. Tu padre siempre fue tan ingenuo, tan confiado. Jamás sospechó nada durante 40 años. No va a empezar ahora». «¿Estás segura de que Beatriz no hablará?», preguntó Marcos con preocupación súbita. «Beatriz está bien controlada», respondió Silvia con confianza absoluta. «Le pagué 5.000 euros por su declaración y le prometí otros 10.000 cuando todo termine. Además, ella misma firmó documentos comprometedores. Si nos traiciona, se hunde con nosotros. No dirá nada». Cerré los ojos sintiendo cómo la traición de Beatriz cobraba nueva dimensión. Ella me había dado la información, sí, pero solo después de haber participado activamente durante meses. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde, cuando su conciencia finalmente pesó más que el dinero prometido. «¿Y si papá se resiste físicamente el día que lo llevemos?», insistió Marcos. «No lo hará. Ese día le diremos que vamos a una consulta médica rutinaria en Granada, algo relacionado con su chequeo anual. Subirá al coche confiado como siempre. Cuando lleguemos a la clínica y comprenda dónde está realmente, ya será tarde. El personal de seguridad está entrenado para manejar pacientes difíciles». Grabé esa conversación completa y la guardé en 3 lugares diferentes: el teléfono móvil, una memoria USB nueva y la nube encriptada que Rodrigo me había ayudado a configurar. Era evidencia demoledora que ningún juez podría ignorar, pero necesitaba más. Necesitaba entender completamente hasta dónde llegaba esta traición. El 5 de noviembre, Javier me citó en su despacho con noticias importantes. La sociedad limitada individual estaba casi lista. Faltaban solo algunos trámites finales, pero había algo más urgente que discutir. «Emilio, Rodrigo descubrió algo preocupante», dijo Javier con expresión grave mientras extendía varios documentos sobre su escritorio. «Silvia intentó cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida la semana pasada. Falsificó tu firma nuevamente en formularios del banco». Tomé los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaban formularios oficiales donde supuestamente yo solicitaba que en caso de mi fallecimiento, el seguro de vida por 150.000 euros fuera pagado directamente a Silvia Moreno Díaz y Marcos Navarro Moreno como únicos beneficiarios, eliminando cualquier cláusula de distribución equitativa o revisión legal. «Por suerte, el banco tiene protocolo estricto para estos cambios», continuó Javier. «Requieren presencia física del titular con identificación oficial». Cuando Silvia presentó los documentos por correo, el gerente los rechazó y solicitó que vinieras personalmente. Ella no insistió para no levantar sospechas. «Está preparando mi muerte», susurré sintiendo escalofríos recorrer mi espalda. «No solo mi internación, sino mi muerte». «No necesariamente muerte física», aclaró Javier rápidamente, «pero sí muerte legal y social.
Una vez internado en esa clínica bajo diagnóstico de demencia severa, medicado permanentemente, sin contacto exterior, serías prácticamente un muerto viviente. Y eventualmente, si algo te ocurriera dentro de la clínica, nadie cuestionaría demasiado la muerte de un anciano enfermo. La frialdad de esa lógica me aterrorizó profundamente. Silvia lo había pensado todo con precisión macabra. Durante esos días de noviembre, mientras acumulaba evidencia tras evidencia, me volví experto en la actuación. Cada mañana interpretaba el papel del esposo confiado e ingenuo. Preguntaba a Silvia sobre su día. Comentaba noticias del periódico. Hacía planes para las fiestas navideñas que sabía jamás celebraríamos juntos. Y cada noche, solo en el estudio con mis auriculares, escuchaba grabaciones que confirmaban la profundidad del engaño. El 14 de noviembre capturé algo que me destrozó de manera definitiva. Silvia estaba hablando por teléfono con alguien llamada Mercedes, una amiga suya que yo conocía vagamente de reuniones sociales ocasionales. La conversación comenzó con trivialidades sobre una exposición de arte que habían visitado juntas, pero derivó hacia territorios inesperados. «Mercedes, necesito contarte algo que llevo guardado 40 años», dijo Silvia con voz liberada, casi alegre. «Algo que solo tú puedes entender porque me conoces desde antes de casarme». «Dime, mujer, sabes que puedes confiar en mí», respondió Mercedes intrigada. Hubo una pausa larga antes de que Silvia hablara nuevamente. Cuando lo hizo, su voz tenía una cualidad de confesión que me heló hasta los huesos. «Jamás amé a Emilio, ni un solo día de estos 40 años». El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. Yo mismo dejé de respirar. «¿Cómo?», preguntó Mercedes finalmente, claramente choqueada. «Cuando lo conocí en mayo de 1985, yo tenía 24 años y estaba desesperada. Trabajaba de cajera en un supermercado. Vivía en un apartamento horrible compartido con 3 compañeras y veía cómo mis amigas se casaban con hombres exitosos mientras yo no tenía perspectivas. Entonces apareció Emilio Navarro». Silvia hizo una pausa y escuché cómo encendía un cigarrillo, hábito que supuestamente había dejado hacía años. Era dueño de una farmacia próspera heredada de su padre. Provenía de una familia respetable de Valencia, con propiedades y conexiones sociales. Era educado, trabajador, predecible. Vi en él la oportunidad perfecta de salir de mi situación miserable, así que lo seduje deliberadamente. Fingí interés en sus conversaciones aburridas sobre medicamentos y clientes de la farmacia. Reí con sus chistes predecibles. Me hice la mujer dulce y enamorada que él necesitaba ver. En 6 meses estábamos comprometidos, y en octubre de 1985 nos casamos en una ceremonia que a mí me pareció una farsa total, pero que todos celebraron como el matrimonio perfecto. Mercedes permaneció callada del otro lado mientras yo apretaba los auriculares contra mis oídos, deseando y temiendo al mismo tiempo escuchar más. Durante 40 años he interpretado el papel de esposa fiel y amorosa, continuó Silvia con amargura satisfecha. 40 años fingiendo orgasmos, cocinando sus comidas favoritas, escuchando sus historias repetitivas sobre el negocio. 40 años esperando el momento perfecto para finalmente liberarme y quedarme con lo que construyó gracias a la herencia de su familia, no gracias a ningún talento especial. «Pero Silvia, tuviste un hijo con él», protestó Mercedes débilmente. «Marcos fue un accidente que decidí mantener porque me convenía. Un hijo aseguraba mi posición en la familia Navarro y garantizaba acceso futuro al patrimonio completo. Lo crié, por supuesto, pero siempre supe que eventualmente sería mi aliado contra Emilio cuando llegara el momento oportuno. Cada palabra era un golpe brutal contra todo lo que había creído durante 4 décadas. Mi matrimonio, mi familia, mi vida entera habían sido una mentira cuidadosamente construida desde el primer día. Silvia jamás me amó. Marcos fue concebido como herramienta de manipulación futura. Todo fue teatro calculado. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Mercedes con curiosidad morbosa. «Ahora voy a terminar lo que comencé hace 40 años. En enero lo internamos, conseguimos control total del patrimonio, pagamos las deudas de Marcos y finalmente seré libre».
libre de fingir, libre de ese matrimonio sofocante, libre para vivir los años que me quedan como yo decida. Guardé esa grabación con manos temblorosas. Era la confesión más completa y devastadora que podía haber obtenido. No solo admitía el plan actual, sino que revelaba 4 décadas de engaño premeditado. Cualquier juez que escuchara esto vería claramente la naturaleza calculadora de Silvia. El 20 de noviembre, Javier me confirmó que la sociedad limitada estaba finalmente establecida. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos metódicamente transfiriendo cada activo importante a la nueva empresa. Las 2 propiedades de inversión que valían aproximadamente 220.000 euros en total. Mi cuenta principal de ahorros con 75.000 euros restantes después del robo de Silvia. Inversiones menores en bonos y acciones por aproximadamente 30.000 euros. Todo quedó protegido legalmente bajo la estructura empresarial donde yo era único propietario y administrador. Incluso si conseguían declararme incapaz mentalmente, necesitarían orden judicial específica para acceder a esos fondos, proceso que tomaría meses y requeriría audiencias donde mi verdadero estado mental quedaría expuesto. El 1 de diciembre me senté con Javier en su despacho para planear el siguiente paso crucial. Tenemos evidencia abrumadora, dijo revisando carpetas llenas de documentos, transcripciones de grabaciones y análisis forenses de firmas falsificadas. Conversaciones donde admiten el plan completo, confesión de Silvia sobre 40 años de matrimonio fraudulento, pruebas de robo bancario, documentos médicos falsificados. Cualquier juez fallará a tu favor sin dudarlo. ¿Qué recomiendas hacer ahora?, pregunté sintiendo que nos acercábamos al momento definitivo. Javier se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Recomiendo confrontación directa pero controlada. No un arrebato emocional privado donde puedan manipular la situación o destruir evidencia. Una reunión formal con presencia de autoridad legal que establezca registro oficial de todo lo dicho. ¿Cómo sería eso exactamente? Convocas una reunión familiar urgente. Les dices que necesitas comunicar decisión importante sobre testamento o herencia, algo que los motive a venir sin sospechar. Yo estaré presente como tu abogado con un escribano oficial que documentará todo. Entonces presentas la evidencia completa, anuncias las acciones legales que tomarás y estableces claramente que su plan fracasó rotundamente. La idea me gustó. Tenía elegancia judicial apropiada para la magnitud de la traición. ¿Cuándo? Sugiero viernes 15 de diciembre. Es fecha lo suficientemente cercana a sus planes de enero para que estén relajados y confiados, pero te da tiempo de prepararte emocionalmente. Acepté. Los siguientes días fueron extraños. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, pero debía seguir actuando normalidad absoluta. El 10 de diciembre, durante una cena aparentemente tranquila, mencioné casualmente a Silvia mi intención. He estado pensando en el testamento últimamente, dije mientras cortaba mi bistec. Creo que es momento de actualizarlo formalmente. Me gustaría reunir a la familia este viernes 15 para discutir algunos detalles importantes. Silvia levantó la vista de su plato con interés apenas disimulado. ¿Qué tipo de detalles? Quiero asegurarme de que todo esté claro sobre la distribución de bienes cuando yo falte. Marcos debe estar presente también. Es importante que ambos conozcan mis decisiones finales. Vi el brillo en sus ojos. Creyó que finalmente iba a firmar el testamento que llevaban meses esperando, el documento que les daría acceso legal a todo. Me parece excelente idea, Emilio. Llamaré a Marcos hoy mismo para confirmarlo. Esa noche escuché la llamada entre madre e hijo a través de los micrograbadores. Marcos, tu padre quiere reunirnos el viernes para hablar del testamento. Creo que finalmente va a firmarlo. ¿Estás segura, mamá? ¿No sospecha nada? Para nada. Está actuando completamente normal. Esto es perfecto, hijo. Si firma el testamento a nuestro favor ahora, ni siquiera necesitaremos esperar hasta enero. Será mucho más simple. Sonreí amargamente al escuchar su confianza ciega. El viernes 15 de diciembre llegó finalmente. Era un día frío de invierno, con cielo gris amenazando lluvia. Javier llegó a las 6 de la tarde,
acompañado de un escribano oficial llamado Roberto Fuentes y 2 testigos imparciales que trabajaban en su bufete. Silvia y Marcos llegaron a las 7 en punto de la tarde, puntuales y visiblemente animados. Mi esposa vestía un traje elegante azul marino que reservaba para ocasiones importantes, y mi hijo llevaba camisa blanca recién planchada con corbata. Ambos lucían como si asistieran a una celebración, no a su propia destrucción. «¿Javier? ¿Qué hace él aquí?», preguntó Silvia con primera nota de alarma en su voz cuando vio a mi abogado sentado en el salón principal junto al escribano y los testigos. «Es una reunión legal formal», respondí con voz tranquila que contrastaba con el huracán de emociones en mi pecho. «Necesitamos testigos oficiales para lo que voy a comunicarles esta noche». Marcos intercambió mirada rápida con su madre antes de sentarse en el sofá. Silvia permaneció de pie unos segundos más, claramente incómoda con la presencia de extraños, pero finalmente se acomodó junto a su hijo. «El escribano Roberto Fuentes está aquí para levantar acta oficial de esta reunión», explicó Javier con tono profesional impecable. «Todo lo dicho quedará registrado legalmente. Les recomiendo escuchar con atención». Me paré frente a ellos, sosteniendo una carpeta gruesa que contenía meses de investigación, dolor y traición documentada. Durante un momento simplemente los observé. La mujer con quien compartí 40 años de mentiras, el hijo que crié con amor incondicional y que me pagó con conspiración macabra. Durante las últimas semanas he descubierto algo que jamás imaginé posible. Comencé con voz firme. Descubrí que mi propia familia, las personas en quienes deposité mi confianza absoluta, han estado planeando meticulosamente mi destrucción. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Silvia. Marcos se puso rígido instantáneamente. «Emilio, ¿de qué estás hablando?», preguntó Silvia intentando sonar confundida, pero su voz temblaba traicionándola. «Hablo de esto», respondí abriendo la carpeta y sacando las primeras hojas. «Conversaciones de WhatsApp entre tú y Marcos fechadas desde marzo de 2023, donde planean internarme en una clínica psiquiátrica usando documentos médicos falsificados. Conversaciones donde discuten cómo drogarme, cómo mantenerme encerrado, cómo robar mi patrimonio completo». Extendí las páginas impresas sobre la mesa de centro. Marcos intentó tomar una, pero Javier fue más rápido, protegiendo la evidencia. «También tengo esto», continué sacando extractos bancarios. 45.000 euros robados de mi cuenta de ahorros mediante transferencias fraudulentas. Dinero movido a una cuenta conjunta que abrieron usando mi firma falsificada en documentos notariales inventados. Silvia se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. No sé quién te metió estas ideas en la cabeza, pero...» «Siéntate», ordené con voz que jamás había usado con ella. La dureza de mi tono la sorprendió tanto que obedeció automáticamente. «No he terminado». Saqué otro conjunto de documentos. «Aquí están los informes médicos falsos, preparados por el doctor Alberto Romero García, neurólogo que supuestamente me diagnosticó demencia severa. Jamás he visitado a ese hombre en mi vida. Los informes están fabricados completamente basándose en testimonios inventados de familiares cercanos». «Papá, déjame explicarte», comenzó Marcos con voz desesperada. «No hay nada que explicar, Marcos. Tengo grabaciones de audio donde tú y tu madre discuten cada detalle del plan. Conversaciones donde se ríen de mí, donde me llaman viejo ingenuo, donde calculan exactamente cuánto dinero obtendrán una vez que me encierren. ¿Quieres que las reproduzca aquí frente al escribano?». El silencio que siguió fue absoluto. Marcos había palidecido completamente y Silvia miraba fijamente el suelo incapaz de sostener mi mirada. Pero lo más devastador, continué sintiendo cómo la voz se me quebraba por primera vez, es esto. Saqué la transcripción de la conversación entre Silvia y Mercedes. La conversación donde confesaba 40 años de matrimonio fraudulento, donde admitía jamás haberme amado, donde revelaba que nuestro hijo fue concebido como herramienta de manipulación futura. 40 años, Silvia, 40 años compartiendo vida, cama, sueños, mientras tú fingías cada segundo. 40 años donde yo te amé genuinamente,
mientras tú solo esperabas el momento apropiado para destruirme y quedarte con lo que construí. Silvia levantó la vista finalmente y vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No arrepentimiento, no vergüenza, sino rabia pura porque su plan había sido descubierto. ¿Quién te contó?, exigió con voz fría. ¿Fue Beatriz? Esa maldita traidora. No importa quién me contó, interrumpí. Lo importante es que sé todo, cada detalle, cada mentira, cada movimiento que planeaban hacer. Javier se puso de pie en ese momento, asumiendo el control profesional de la situación. Emilio Navarro Sanz ha tomado medidas legales completas para protegerse, anunció formalmente mientras el escribano documentaba cada palabra. Primero, todo el patrimonio ha sido transferido legalmente a una sociedad limitada individual, donde él es único propietario y administrador. Segundo, se ha presentado demanda formal de divorcio por causa de fraude matrimonial y apropiación indebita. Tercero, se ha presentado denuncia criminal contra ambos por falsificación de documentos, intento de secuestro mediante internación forzosa y robo bancario. ¿Qué?, gritó Marcos poniéndose de pie violentamente. «Papá, no puedes hacer esto. Yo soy tu hijo». «Fuiste mi hijo», respondí con voz quebrada pero firme, hasta el momento en que decidiste que 60.000 euros en deudas de apuestas valían más que tu propio padre. Hasta el momento en que conspiraste con tu madre para drogarme, encerrarme y robarme todo lo que construí durante una vida de trabajo honesto. Marcos comenzó a llorar abiertamente, un espectáculo patético que no me conmovió en absoluto. Fue mamá, ella me obligó. Yo no quería hacer nada de esto. El prestamista amenazaba a Laura y los niños. Estaba desesperado, sollozaba intentando justificar lo injustificable. «Mentiroso», escupí con asco. «Tengo grabaciones donde te ríes de mí, donde describes con placer los sedantes que pensabas darme, donde calculas exactamente cómo dividir mi patrimonio. Nadie te obligó, Marcos, lo elegiste voluntariamente». Javier continuó con su exposición legal implacable. Cuarto punto: deserdación total e irrevocable de Marcos Navarro Moreno. Documento firmado y registrado oficialmente en notaría el día 10 de diciembre de 2023. Quinto punto: orden de restricción contra ambos, prohibiendo cualquier contacto directo o indirecto con Emilio Navarro Sanz bajo pena de arresto inmediato. Silvia finalmente reaccionó, perdiendo completamente la compostura. «No puedes quitarnos todo. Ese dinero es tanto mío como tuyo. Estuve casada contigo 40 años», gritó con histeria creciente. «Estuviste casada conmigo bajo pretensiones falsas», respondí con frialdad que me sorprendió a mí mismo. «Tengo tu confesión grabada admitiendo que jamás me amaste, que te casaste por conveniencia económica, que fingiste durante 4 décadas completas. Ningún juez te otorgará nada en el divorcio. De hecho, deberás devolver todo lo que robaste más daños punitivos». El escribano Roberto Fuentes levantó la vista de sus anotaciones y habló por primera vez. Para el registro oficial, los acusados Silvia Moreno Díaz y Marcos Navarro Moreno no han negado ninguna de las acusaciones presentadas. Su silencio y reacciones emocionales serán interpretados como admisión tácita de culpabilidad. Esas palabras sellaron su destino legalmente. Cualquier cosa que dijeran ahora quedaría registrada contra ellos. Javier sacó otro conjunto de documentos de su maletín. Sexto punto: demanda civil por daños emocionales y psicológicos. La cuantía solicitada es de 100.000 euros, considerando 40 años de matrimonio fraudulento, más el trauma del descubrimiento de conspiración para privación ilegal de libertad. «¿100.000 euros? ¡Estás loco!», gritó Silvia. «No tengo ese dinero». «Entonces deberás vender tu vehículo, tus joyas, cualquier activo que poseas hasta cubrir la cantidad ordenada por el tribunal», respondió Javier sin emoción alguna. «Y respecto a los 45.000 euros robados de la cuenta bancaria del señor Navarro, deberán ser devueltos con intereses de mora que suman aproximadamente 7.000 euros adicionales. Total a reintegrar, 52.000 euros en plazo no mayor a 60 días».
Marcos se dejó caer en el sofá completamente derrotado. No tengo esa cantidad. El prestamista Rubén Ortiz me está buscando. Si no le pago antes del 15 de febrero próximo, cumplirá sus amenazas contra mi familia. Ese ya no es problema de mi cliente, respondió Javier fríamente. Usted creó esa situación con su adicción al juego. Deberá resolverla por medios propios legales. Quizás vendiendo su apartamento. La realidad cayó sobre Marcos como avalancha devastadora. Perdería su herencia completa, tendría que vender su único patrimonio para pagar al prestamista y aún así debería encontrar manera de devolver los 52.000 euros robados a su padre. Quedaría literalmente en la calle. «Papá, por favor», suplicó con desesperación absoluta. «Laura y los niños no tienen culpa de nada. Si me dejas sin nada, ellos sufrirán también. Debiste pensar en tus hijos antes de conspirar para destruir a su abuelo», respondí sintiendo pequeña punzada de dolor por mis nietos inocentes, pero manteniéndome firme. Laura puede solicitar divorcio y quedarse con custodia completa. Ella no está involucrada en esto y no será penalizada. Pero tú, Marcos, vas a vivir las consecuencias de tus decisiones. Silvia intentó una última estrategia desesperada. Emilio, piensa en los años que pasamos juntos. No todo fue mentira. Tuvimos momentos buenos, recuerdos hermosos. Por esos momentos, por lo que alguna vez significamos el uno para el otro, no hagas esto. La miré directamente a los ojos y en ese instante comprendí algo liberador. Ya no sentía amor por esa mujer. Ni siquiera sentía odio. Solo sentía indiferencia absoluta hacia una extraña que había usurpado 40 años de mi vida. No significamos nada el uno para el otro, Silvia. Tú misma lo dijiste en esa grabación. Jamás me amaste. Yo era simplemente tu boleto a una vida cómoda. Ahora ese boleto se ha cancelado permanentemente. Javier procedió a entregar citaciones oficiales a ambos. Audiencia preliminar programada para el 8 de enero de 2024 en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia. Presencia obligatoria bajo pena de orden de arresto. Se recomienda contratar representación legal propia. El proceso judicial avanzó con eficiencia notable durante las siguientes semanas. La evidencia era tan abrumadora que los abogados de Silvia y Marcos recomendaron no ir a juicio completo, sino negociar acuerdo que minimizara daños. El 22 de enero de 2024, un día antes de la fecha que habían elegido para mi supuesta internación, se firmó el acuerdo final ante el juez. Silvia fue condenada a devolver los 52.000 euros robados en plazo de 30 días, bajo amenaza de embargo de sus bienes personales. Adicionalmente, debía pagar multa de 25.000 euros por falsificación de documentos públicos. El divorcio se otorgó inmediatamente, sin división de bienes matrimoniales, dado que el matrimonio se basó en fraude probado desde su inicio. Ella quedó además con antecedentes penales permanentes que destruyeron su reputación social en Valencia. Marcos enfrentó consecuencias aún más devastadoras. Perdió completamente su derecho a herencia futura mediante deserdación irrevocable registrada notarialmente. Fue condenado a 300 horas de servicios comunitarios por participación en conspiración criminal. Y lo más duro, tuvo que vender su apartamento de 100.000 euros para pagar a Rubén Ortiz y evitar que el prestamista cumpliera sus amenazas contra Laura y los niños. Laura, al descubrir todo, solicitó separación inmediata y se llevó a los pequeños a vivir con sus padres. Mi hijo quedó sin hogar, sin familia, sin futuro. Pero esta historia no termina con su castigo. Termina con mi renacimiento. El 3 de febrero de 2024, exactamente 2 semanas después del acuerdo judicial, tomé la decisión más valiente de mi vida. Vendí la casa familiar de Valencia, donde había vivido 40 años de mentiras. Vendí los muebles, los recuerdos falsos, todo lo que me ataba a ese pasado doloroso. Con el dinero de la venta más los 300.000 euros de mi patrimonio protegido, me mudé a Santander. ¿Por qué Santander? Porque jamás había estado allí con Silvia. Porque era ciudad costera hermosa en el norte de España, donde nadie me conocía, donde podía empezar absolutamente desde cero, sin el peso de miradas compasivas
o rumores curiosos. Llegué en marzo con 2 maletas pequeñas y un corazón decidido a construir algo verdaderamente significativo. Durante las primeras semanas caminé por las playas de El Sardinero. Respiré el aire marino fresco, observé a las personas viviendo vidas normales sin traiciones ni conspiraciones. Lentamente, la herida comenzó a sanar. No porque olvidara lo que me hicieron, sino porque decidí conscientemente que no permitiría que esa traición definiera el resto de mi existencia. En abril, mientras tomaba café en una pequeña cafetería del barrio de Puerto Chico, conocí a Alberto Campos Prieto. Era un hombre de 70 años, viudo desde hacía 5, que había perdido a toda su familia en un accidente automovilístico 3 años atrás. Compartimos nuestras historias de pérdida y dolor y surgió entre nosotros una amistad genuina basada en comprensión mutua. ¿Sabes qué necesita esta ciudad?, me dijo Alberto una tarde mientras observábamos el atardecer sobre la bahía. Un lugar para personas como nosotros, gente mayor que ha perdido a sus familias, que se siente abandonada, que necesita recordar que todavía tiene valor y propósito. Esa conversación casual plantó la semilla de lo que se convertiría en mi mayor logro. En mayo de 2024, usando 200.000 euros de mi patrimonio, compré un edificio antiguo en el centro de Santander. Lo remodelamos completamente durante 2 meses con ayuda de arquitectos y trabajadores locales. El 1 de agosto inauguramos oficialmente Casa Renacer, un centro comunitario gratuito dedicado exclusivamente a personas mayores que habían sufrido abandono familiar, viudez traumática o soledad extrema. Ofrecíamos talleres de pintura, cerámica, escritura creativa, yoga adaptado. Teníamos biblioteca amplia, sala de juegos, cocina comunitaria donde preparábamos almuerzos compartidos 3 veces por semana. Pero lo más importante era el apoyo psicológico profesional que proporcionábamos sin costo alguno. Fue ahí donde conocí a Adriana López Serrano, psicóloga de 48 años, que se unió al proyecto como coordinadora voluntaria. Era divorciada, sin hijos, con pasión genuina por ayudar a personas en situaciones difíciles. Su empatía, su inteligencia, su risa contagiosa me conquistaron lentamente sin que yo lo buscara. El 23 de enero de 2025, exactamente un año después de la fecha que Silvia había elegido para mi internación forzosa, le propuse matrimonio a Adriana en la playa de El Sardinero durante un paseo al atardecer. Ella aceptó llorando de felicidad. Nos casamos en ceremonia íntima el 14 de febrero, rodeados de amigos nuevos que habíamos conocido en Casa Renacer. Por primera vez en 69 años, experimenté lo que era amar y ser amado genuinamente, sin mentiras, sin cálculos, sin segundas intenciones. Adriana me aceptó completo, con mi pasado doloroso, mis cicatrices emocionales, mis miedos, y yo la amé con la intensidad de quien finalmente comprende el valor real del amor verdadero. En junio de 2025, publiqué un libro titulado Reconstruir después de la traición. No era obra literaria pretenciosa, sino testimonio honesto de mi experiencia. Describía la conspiración familiar, el proceso de descubrimiento, las decisiones legales que tomé, pero sobre todo hablaba de la reconstrucción posterior, de cómo elegí no quedarme atrapado en amargura, sino transformar dolor en propósito significativo. El libro resonó profundamente con miles de personas. En 6 meses vendimos 80.000 copias. Recibí cartas conmovedoras de lectores que habían vivido traiciones similares y encontraron esperanza en mi historia. Di conferencias en universidades y centros comunitarios. Me convertí inesperadamente en voz para personas mayores que habían sido invisibilizadas o traicionadas por sus propias familias. Casa Renacer creció exponencialmente. Durante el primer año, ayudamos a 300 personas. El segundo año, alcanzamos 500. Expandimos servicios, incluyendo asesoría legal gratuita para adultos mayores, víctimas de abuso financiero familiar, programa de vivienda temporal para quienes habían perdido sus hogares, red de voluntarios jóvenes que adoptaban abuelos sin familia. Era octubre de 2025 cuando recibí el mensaje que jamás esperé. Un correo electrónico de Marcos,
Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.